Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el desarrollo de la guía de actividades de funciones que teníamos que presentar en función de los videos del canal Matemóvil, entre ellos que les había mandado. ¿Recuerdan? Acá tenemos la guía propiamente dicha, la que ustedes recibieron que les mandó la preceptora, y constaba de varias actividades, todas en función de las distintas funciones, para la redundancia, que íbamos a ver. Pero comenzábamos con la actividad 1, que tocaba el tema del video, funciones, introducción y ejercicios resueltos. En el caso de los ejemplos, que pide en la primera línea del minuto 0.0 minutos 8 segundos, relaciones y ejemplos, ahí tiene que citar los ejemplos que daba de la relación entre los puntos que obtienen en la Play, por ejemplo, con los bonos o las monedas que ganan, o la relación entre el mayor o menor estudio que le dan comparado con el tiempo que están frente al celular. Eso estaba muy clarito en el ejemplo. Ahora veamos la definición de funciones, que la teníamos en esta zona del video, 108. Un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, dice que una función es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un solo elemento del conjunto de llegada. Eso es lo que tenían que poner en definición de función. Después vamos a ver los conceptos preliminares de dominio o conjunto de partida. En este caso, el conjunto de partida o dominio sería el conjunto X. El contradominio o conjunto de llegada sería el conjunto Y. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? X está formado por el número 1, 2 y 3. Y, el conjunto de llegada en el primer ejemplo, es 3, 6 y 9. Acá en el segundo ejemplo, el conjunto X tiene más elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que están asociados al conjunto Y, que parte de 0 hasta 100 en intervalos de 20. ¿Sí? Es una función bastante identificable. 20, 40, 60, 80, 100. Eso también es una función, al igual que el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio o conjunto de partida solamente se le asigna uno solo del contradominio, conjunto de llegada o imagen, como quieran llamarlo. Por eso este primer ejemplo. El segundo es función. El tercero, ya verán que no es función. ¿Por qué? Porque hay justo el elemento 3. Tiene asignado dos elementos del conjunto imagen o el conjunto de llegada, el 60 y el 80. ¿Sí? Esa situación no se da en la vida real porque, por ejemplo, ahora en este instante están haciendo 38 grados de temperatura. Y es solamente 38 grados para este momento. Supongamos que sean las 5 de la tarde del 10 de octubre. Solamente era 38 grados de temperatura. No puede tener 38 y 27 al mismo tiempo. ¿Se entiende? Esa es una de las diferencias fundamentales entre la función y una relación. Una relación puede tener varias. En cambio, la función solamente del conjunto de partida hacia un solo elemento del conjunto de llegada, o sea, la imagen. Bueno, ahora ya avanzando un poco más en el momento 6.13, 6.37, donde pide las definiciones específicas. Ahora tuvimos los conceptos iniciales, ¿no? Que los tienen que haber visto, desarrollados y más ejemplificados en el video. De dominio, contradominio, rango. ¿Está bien? Acá, en este momento, es donde los explicita, en el minuto 14. Dominio es el conjunto de valores que toma la variable X para los que la función está definida. Eso es lo que tienen que escribir. Contradominio es el conjunto de valores posibles de la variable Y. Y rango son los valores del contradominio que son imagen de X. Por eso que dice que Y es una función de X. Para aclarar bien los conceptos, acá tenemos, en este primer ejemplo, como dice el profesor también en el video, el dominio lo componen estas tres figuras, triángulo, cuadrado y pentágono, y están asociadas a la imagen, que es el contradominio, y que también coincide con el rango, con los números 3, 4 y 5, que
¿cuál sería la función normadora? ¿Cuál es la relación que vincula los elementos del conjunto X con los de Y? La cantidad de lados. El triángulo se va a asociar al 3, ¿sí? Siguiendo esa función. No puede haber una asociación del triángulo hacia el número 4 o al número 5. De igual manera, el cuadrilátero, el cuadrado, tiene 4 lados. Entonces, su imagen, ¿sí? El número que le corresponde del rango, del conjunto rango, sería el 4 y el pentágono el 5. Esta, evidentemente, es una forma de función en el cual ustedes observan que la relación entre Y y X, los elementos del conjunto del rango, son el triple del conjunto de los elementos del conjunto dominio. ¿Sí? 3 es el triple de 1, 6 es el triple de 2, 9 es el triple de 3. ¿Qué pasa con 12? Obviamente ustedes esperarían que acá hubiera un 4. Ese 4 al no estar, no forma parte del conjunto dominio. ¿Sí? Y el 12 está en Y, forma parte del contradominio, pero no del rango. El rango son solamente los elementos que tienen asignada un elemento del dominio, o sea, como que son el destino de una flecha. El 12 no es el destino de una flecha, entonces no tiene un elemento asignado en el dominio. Por eso que se queda fuera del rango el número 12. ¿Está bien? A estos son elementos discretos, contables. 3 acá, 4 acá, acá 3 y 3. En cambio, ya nosotros lo que nos va a interesar y lo que vamos a ver a continuación son funciones con conjuntos infinitos. Si bien esta función está definida, como ustedes ven, desde el 1 hasta el 5 como elementos del dominio, están pasando por todos los números reales intermedios. 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2, 2.0, 2.01, 2.0008, 3.7, todos esos elementos hasta el número 5 conforman nuestro dominio. Y el rango de la función serían todos los valores por los cuales hay una respuesta hacia los elementos del dominio. Y ese es un intervalo que va desde el 2 hasta el 4. ¿Ven? Cómo vamos tomando los valores que van desde el 2 hasta el 4. Por ejemplo, los términos que están, el 1.5, el 1 no están acá. No tienen un punto, no se cruza con ningún punto que tenga una imagen en el dominio. Ahora veamos el primer grupo de ejercicios. ¿Sí? Determina si las siguientes gráficas son funciones. Esto es conceptual. ¿Cómo se hace para determinar gráficamente si una función lo es? O sea, si una gráfica es función. Bueno, simplemente ustedes tienen que analizar todos los elementos del dominio y observar que solamente tengan correspondencia con un solo elemento del conjunto imagen. ¿Sí? Eso lo logran trazando una línea vertical. Comencemos con la primera función. Si movemos la línea vertical por todo lo que es el dominio, o sea, desde este punto hasta este punto en el eje X, cualquier línea vertical que tracemos va a cortar solamente un solo punto del conjunto imagen. ¿Sí? Ustedes lo están viendo. Acá este toca solamente ahí, este toca solamente ahí y este toca solamente ese elemento. ¿Cuántos serán estos? No tiene escala, supónganse que sea 3, 4, 5. No lo sabemos. De igual forma, se observa que se respeta el concepto de función en esta otra, que parece una porción de un óvalo. ¿Sí? Trazamos unas rectas verticales y tocan solo en un solo punto. Acá ustedes van a observar que mientras estemos desde este punto del dominio hasta un poquito antes de este número, en toda esta zona sí se comporta como función. ¿Está bien? Observen, trazamos una recta
un solo punto de cruce. En cambio, si ya nos pasamos para este lado, si trazamos una recta, choca en dos puntos. Ustedes están viendo acá y acá. Y eso evidentemente ya no es una función, ¿sí? Porque está tomando un solo punto de X, está tomando dos puntos de Y. Ahí y acá. Entonces, esto no es función. No es función. Algo similar sucede con esta otra forma. En todo este segmento hasta este punto, o desde este punto hasta acá, sí, cada elemento del dominio tiene solamente un elemento del rango. Pero acá, lo que sería este intervalo, ¿sí? Que va de ahí hasta ahí. Ese pequeño intervalo, tomemos ese valor. La imagen toma dos puntos, no sabe cuál es. Para un mismo valor de X tenemos este y este. Imagínense si esto tendría que ser, no sé, la velocidad de un móvil. La velocidad en función del tiempo. Acá en vez de ser X, esto sería T. ¿Qué les parece? ¿Estamos andando a 10 km por hora? ¿O estamos andando a 80 km por hora? Y eso está mal. Un móvil tiene una sola velocidad. ¿Está bien? Esa es lo principal que tenemos que entender, lo que es una función con otra. El profesor de Matemóvil lo explica con mucho más detenimiento. Continuemos. Ya estamos acá en el ejemplo de desarrollo del ejercicio 2, ¿sí? En el minuto 26. ¿Qué tenemos acá? Dos grupos de ejercicios, ¿sí? Acá tenemos una función que está definida en pares ordenados. ¿Está bien? La primera toma los valores 3 y 5, 4 al 6 y 5 al 8. Cuando está definida entre llaves, y acá ven las llaves negras, f es igual, está definiendo explícitamente la función. Fíjense que la separa con punto y coma a cada par ordenado. Esto es un par ordenado. ¿Por qué? Porque hay dos elementos, entre paréntesis, separados por un punto y coma. Por las dudas pone punto y coma para no confundirlo con un decimal. Que acá usamos mucho la coma decimal, en otros países se usa el punto decimal. Pero para evitar problemas pone punto y coma. ¿Por qué ordenado? Porque importa la posición. El par ordenado 3, 5 no es lo mismo que el par ordenado 5, 3. No es un conjunto donde están todos metidos en la misma bolsa, no. Acá hay posiciones. La primera posición refiere al eje X, al dominio. Y la segunda posición refiere a la imagen, ¿sí? Bueno, dice, determina si las siguientes relaciones son funciones. Veamos, ¿cuál era la condición para que una relación sea función? Que un elemento del dominio tenga solamente una equivalente en el conjunto de imagen. Veamos el 3, listo, el 3. Tiene su par que es el 5, bien. ¿Aparece el 3 nuevamente acá? No, muy bien. El 3 como elemento del dominio cumple. Vamos al siguiente par, 4. Perfecto. Su imagen le corresponde el elemento 6. Muy bien. Aparece 4 como par ordenado. Como primera componente del par ordenado en el resto, no. Muy bien. Hasta el momento, este y este, los dos primeros pares ordenados, va bien. Y el último es 5. Su correspondiente imagen es 8. 5 aparece con otro número como segunda componente, no. Entonces, podemos decir que el primer ejemplo sí es una función. En la segunda línea, en la segunda función, observamos dos elementos del dominio, que serían las primeras componentes, 3, 5 y 4. Ninguna se repite con distinto número. El 3 le corresponde al 5 le corresponde el 3, no es al revés, ¿sí? El elemento 5
les corresponde en el conjunto imagen el número 3. Y el 4 con el 6. 4 irá a un 6 de acá. Todo eso ya lo dibuja el profesor en el desarrollo. Así que ustedes al observar el video van a terminar de aclararlo. La última función del punto 2, encontramos que el 3 como primera componente aparece tanto en el primer par ordenado como en el tercer par ordenado, en el último. Y veamos, aparece en el primer caso, con imagen 5 y en el segundo, en el último, que sería el último par ordenado que inicia con 3 en la primera componente, con 4. Entonces 3 tiene valores asignados, mejor dicho, el 5 y el 4. Por lo tanto, no es una función y es lo que van a ver en el desarrollo, o lo que vieron, lo que ya estudiaron. Muy bien. En esta última presentación tenemos la forma de tabla. ¿Sí? Es lo mismo que acá. Este como fuera el par ordenado 1 punto y coma 3, este como fuera el par ordenado 3 punto y coma 5, este como fuera el par ordenado 5 punto y coma 7, y este el par ordenado 7. Incluso acá visualmente es mucho más sencillo, porque acá ya detectamos en la segunda función, definida en forma tabular, que 1 está apareciendo 2 veces con distintos elementos del conjunto imagen. En el primer caso con el 3 y en el segundo con el 5. Eso ya lo vamos a observar acá cuando del 1 salen 2 flechas a distintas imágenes. Y en este último ejemplo, ¿sí?, nos pide determinar los valores para la función cuando x vale 3, cuando x vale 5 y cuando x vale 8. O sea, f de 3 sería el correspondiente en el eje y. F de 5 para abajo tiene cara de 0 menos 1. ¿Sí? Y el f de 8 que coincide con 0. Eso lo va a desarrollar ahí el profesor. El dominio. Toda la extensión de los valores del conjunto X que tienen asignada una imagen. Por ejemplo, el menos 1 no tiene ninguna imagen. El 10, el 11, el 12 también no está definido. Está vacío ese lugar, esa zona del plano. ¿Está bien? En cambio, los valores desde 0 hasta 9, que sería el intervalo 0, 9, tienen una imagen definida, ya sea entre cualquier valor, de menos 2, 0, 1, hasta 2. ¿Se observa? Entonces esos límites son los que va a definir el profesor, que son el dominio de la función y el rango. Continuando, vamos a ver el ejemplo de la determinación del dominio y rango en una función lineal. Acá tenemos una función lineal que va definida para x solamente desde el punto menos 3 al más 3. ¿Está bien? Ahí ustedes observan que del menos 3 a su izquierda no hay definición de la función, está vacío para arriba y para abajo. Y del 3 a la derecha tampoco hay definición de la función. ¿Cuál sería el rango? Entonces, ustedes miran desde qué punto sobre el eje Y se mueve la variable hasta qué otro punto. En este caso, desde menos 1 hasta 2. Ese sería el conjunto imagen de esta función. Fíjense, comparado con esta otra gráfica de al lado, de la derecha. Acá tenemos una redondela abierta. Y acá tenemos la redondela marcada, pintada en su interior. Eso define lo que es un intervalo cerrado que está tomando el punto menos 3, en este caso en el eje X, y lo está tomando al punto menos 1 en el eje Y. Análogamente al 3 en el eje X, que es positivo, también lo incluye dentro del dominio. Y para el rango también lo incluye al número 2. Que acá podríamos decir que llegara al 2.99, al 2.9999, al 2.9999 y sigue hasta que llega al 3. Distinto es el caso acá donde intencionalmente se hace la redondela abierta, o sea, sin pintar en su interior. Eso quiere decir que se está excluyendo, no se está tomando al menos 2 ni al 4 en el conjunto dominio, ni tampoco se está tomando al menos 1 y al más 2 en el conjunto. Bien,
Ahora lo que vamos a ver es el análisis del dominio y rango de una función cuadrática. ¿Sí? Cuando trabajamos con funciones definidas en todo el dominio de los números reales, o sea, hay que fijarse si en la expresión de la función, en este caso x cuadrado más 1 sería la regla que determina los valores de y, ¿sí? Acá está definida la función f de x, va a ser x cuadrado más 1. Entonces, si y está asignada a la función, tiene que validar, verificar esto. Si x vale 0, 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Entonces, para x valiendo 0, f va a valer 1, por tanto y va a valer 1. Cuando tomemos f valor 10 en x, se pone, donde encontremos x, ponemos el valor 10. 10 al cuadrado, 100 más 1, 101. Entonces, y para 10 va a valer 101. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es analizar desde un punto de vista lógico qué restricciones podría tener a las operaciones. Obviamente, la suma, las restas, las potencias no tienen muchas restricciones, no tienen restricción. Las potencias, salvo 0 a la 0, todas las otras formas están definidas. ¿Sí? Por ejemplo, una división, 1 sobre x, puede tomar cualquier valor x, menos el 0, porque 1 dividido 0 es indeterminado en el conjunto de los reales. Lo mismo pasa con la raíz, que tenemos la restricción de que no puede tomar valor negativo, y eso es lo que está mostrando acá el profesor. Entonces, retomando el momento 28:30 para definir el rango de una función cuadrática. Acá ya tenemos desarrollada una gráfica. Fíjense que le sale como le sale a ustedes, un poquito temblorosa porque lo está haciendo a mano. Tomo unos cuantos puntos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿sí? Para el eje X, fue reemplazando cada número en la función y obtenía el valor que le corresponde a Y. Para menos 2 daba 5. Si representan el menos 2 acá donde está la X, va a quedar menos 2 al cuadrado, 4 positivo, más 1, 5. Para el menos 1 al cuadrado, 1 positivo más 1, 2. ¿Sí? Y va formando la tabla, y como se ve que esta es una función cuadrática, es una polinomial de dos términos, nada más. ¿Sí? Cuadrático y término independiente. La forma es así como un cuernito. Si tiene un signo menos afuera de la potencia, el término cuadrático sería la abertura hacia abajo. ¿Ven? Eso es lo que vamos a ir viendo con más detalle a partir de los otros puntos. ¿Cuál es el dominio? ¿Y hay alguna restricción, alguna X que esté imposibilitada de inscribirla acá en esta expresión? No, porque las polinómicas tienen el dominio en todo el conjunto de números reales. No era como veíamos hace rato en la raíz o en la que tenía una función cociente. Ahí había que tener cierto cuidado. En este caso es todos los reales. Por eso que pone como dominio son los X que pertenezcan al conjunto de los números reales. Eso es lo que está queriendo decir. Y decir R es hablar del intervalo de menos infinito, o sea, de todos los que vienen por acá, hasta el más infinito, que se extiende hacia la derecha, ¿sí? En la recta numérica. En cambio, el rango, en este caso, no es para todos los valores de Y. Fíjense, está excluido el 0, el menos 1, el 0.5, que tendría que estar ahí, no tiene un correlato en el X, en el eje X, ¿sí? A partir de 1 hacia arriba, si nos movemos como fuera la recta X, Y, ¿sí? Nos movemos hacia arriba, son los valores positivos, desde 1 hasta el infinito, si tiene valores la imagen, el rango. Y eso es lo que encontramos acá y el profesor lo va desarrollando. Y pertenece al intervalo que va de 1 a infinito positivo, o sea, de acá hacia arriba. Escrito de otra manera, el rango es el conjunto de los valores de Y que pertenecen al conjunto de los reales, tales que el valor de Y sea mayor o igual que 1. Todo lo que dijimos está escrito en este lenguaje matemático. Esta, que parece una especie de E, pero no es una E, es una E redondeadita, es pertenece. Este es el símbolo, el nombre del conjunto de los números reales. Esta barra es tal que, no es la barra de división, en este caso, ¿sí? Y sea mayor o igual que más 1. Eso es lo que está diciendo y es lo mismo que decir, expresarlo de esta manera.
Ahora veamos el caso para la función raíz cuadrada, que está muy emparentada con la parábola, pero van a ver que su orientación es distinta. Bueno, acá tenemos la función y igual a raíz cuadrada de la suma de x más 1. ¿Sí? Entonces, hace rato habíamos visto que los argumentos que están bajo el radical no pueden ser negativos. Entonces, ¿cómo se escribe esa condición? Acá el profesor la escribe como una inecuación que tiene que respetarse, que x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces la condición es esta, que x más 1 sea mayor o igual que 0. Despejando eso lo trabaja como si fuese una ecuación común y corriente. Hay que tener algunos detalles, pero ya vamos a ver. Solamente cuando se multiplica por un número negativo a toda la expresión cambia el sentido de la desigualdad después, es como si fuese un pasaje de términos sencillo. Acá resuelve los pasos de esta inecuación, ¿sí? Entonces termina mostrando que la condición para que definamos el dominio es que las x sean mayores que menos 1, o sea, va a comenzar de acá. ¿Está bien? Y acá define ya el rango. ¿Sí? X perteneciente al intervalo, este corchete es el intervalo, entre menos 1 hasta más infinito. En el caso del rango, evidentemente, cualquier resultado que es algo se le aplique a una raíz cuadrada da positivo. Ojo, él acá dice que todos los valores de una raíz dan positivo, pero en realidad las raíces tienen multiplicidad dependiendo del índice. Eso es un poquito más complejo. Por el momento vamos a asumir de que las raíces son positivas y por ende el rango va a ser mayor que 0. Acá vemos cómo va haciendo la gráfica de la curva. ¿Sí? Va tomando los puntos que calculó y escribió en la tabla, marca los puntos y determina. Como ven, es parecida a la parábola, pero está inclinada, acostada. Esa es la gran diferencia. De alguna manera se relaciona la raíz con la cuadrada. Y ahí observamos cómo el rango arranca en 0 y va elevándose hasta más infinito, que es lo que puso acá, 0 a más infinito. Acá ya avanzamos con la función racional, ¿sí? Y igual a 1 sobre x menos 1. ¿Qué tenemos acá? Acá también para determinar el dominio tenemos que ver qué valores de x no podrían estar considerados en el dominio, ¿sí? Por alguna restricción matemática. Ustedes saben que 1 dividido 0 es indeterminado. Si ustedes ponen en la calculadora, ¿sí? 1 dividido 0 les va a dar, no se puede dividir este 0, o error en las otras calculadoras, está claro, 2 sobre 0, nada sobre 0. Entonces, ustedes ven que ahí pone una condición que x menos 1 sea distinto de 0. Antes de seguir avanzando, vamos a ver un poco más esos detalles de las condiciones. Antes de continuar, vamos a repasar un poquito de esto de las inecuaciones para tener una mayor claridad conceptual. Cuando vimos la primera función, había una restricción que aplicaba al dominio. Decía que x más 1 tenía que ser mayor o igual que 0. Esto que parece novedoso, mayor o igual, es lo mismo que los signos igual, menor, menor igual, mayor o distinto. Solo que en este caso, en este y en este, hay que tener una consideración especial cuando en el pasaje de términos estamos haciendo un pasaje de un producto o un cociente negativo, nada más. Voy a explicarlo. Por ejemplo, tenemos 2x, pongamos, mayor que 3. Bueno, la solución de esto sería pasar el 2 dividiendo
que está multiplicando acá el primer miembro, dividiendo al segundo miembro. En realidad lo que se hace es multiplicar a ambos miembros por el inverso de este número, que sería un medio. ¿Sí? Positivo. Y ahí es donde desaparece, entre comillas, el 2 y se va a parar al otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría x mayor que 3 medios. Si representamos eso en la recta, 0, 1, 2, 3, 3 medios anda acá. Ahí está 3 medios. Y dice que esto va a ser verificado por las x que sean superiores a ese valor. Por ejemplo, el 5. 4, 5 está ahí. 5 mayor que 3 medios, la verifica. En cambio, el menos 1 es mayor que 3 medios. Menos 1 es mayor que 3 medios. Efectivamente no. Es falso. Entonces, por eso es que está excluido del conjunto solución. Este sería el rango. Y se pone un paréntesis cuando estamos exceptuando. Si esto hubiera sido mayor o igual, 2x mayor o igual que 3, no cambia nada. Nos quedaría x mayor o igual que 3 medios. Acompaña el mayor o igual, entonces tendríamos 0, 1, 2, 3. El 3 medio está acá, solo que ahora se pone un corchete, que eso quiere decir que lo está incluyendo al punto 3 medios. Y vamos para allá hasta el infinito. Es un intervalo abierto. Infinito positivo. ¿Está? Bueno, entonces ustedes tienen que trabajar con estos símbolos, porque todos son símbolos de comparación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si fuese menos 2x mayor que 3? Ustedes, por lo general, si fuera 2x negativo, menos 2x mayor que 3. Harían el pasaje de término pasando el menos 2 a dividir acá, pero están pasando un número negativo. En realidad lo que están haciendo es, están multiplicando a ambos miembros por un número negativo. ¿Sí? Negativo. Este número. Negativo. Este número. Entonces lo que tienen que hacer es invertir el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Acá nos queda menos con menos más, el 2 con el 2 se simplifica, nos quedaría la x, y acá nos quedaría menor que 3 medios. Y esa sería la solución de esta inecuación. ¿Qué valores de x verifican eso? Todos los que estén atrás del menos 3 medios, que es como decir 1,5, ¿no? Este es el menos 1, menos 2, menos 3, el menos 3 medios está ahí. Dice los x que son menores, o sea, los que están a este lado. ¿Sí? Y como no es menor o igual, el intervalo se le hace con un paréntesis. Y ustedes marcan todos esos valores hasta el menos infinito. Ven cómo acá hubo un cambio, ¿sí? Del sentido de la desigualdad. Eso es lo que no se tienen que olvidar cuando trabajan con números negativos. Después lo mismo, si hubiera sido una ecuación, menos 2x igual a 3, y ustedes hubieran trabajado sin ningún problema. ¿Sí? Decían, paso el menos 2 a dividir, queda x igual a menos 3 medios. ¿Mm? En este caso la solución es solamente el punto 3 medios, negativo, perdón. Menos 1, menos 2, acá está el menos. Y la solución sería simplemente ese punto. No es un intervalo, conjunto de puntos como estuvimos viendo acá. ¿Está bien? Bueno, eso quería que quede bien aclarado para seguir trabajando en la detección de dominio y rango de las funciones. Volvemos al caso de la función racional 1 sobre x menos 1. Acá se está poniendo de relieve la condición necesaria para determinar el dominio, acá en el recuadro. ¿Sí? Y eso, como vimos, lo pueden resolver haciendo el simple pasaje de términos de el menos 1 al segundo miembro. Y define el dominio como
el conjunto de las x pertenecientes al conjunto de los reales, tales que la x sea distinto del más 1. ¿Sí? Dicho de otra manera, como rango sería x perteneciente al rango que va de menos infinito a 1 sin tocarlo, son paréntesis, lo que usa en ese país como no es un corchete ni es un paréntesis, usa este símbolo que sería como el paréntesis que no lo está tomando al 1, unido al intervalo que se forma desde el 1 hacia el más infinito. ¿Sí? Ahora veamos conceptualmente qué es lo que hace para determinar el rango. ¿Sí? Para determinar el rango. Entonces lo que hace es plantear cuáles serían los valores de y que no nos dejarían tener valores reales en la solución. Para eso, a partir de la función despeja x. Y ahí vamos a ver qué valores de y no pueden entrar en el rango. Luego de hacerlo el pasaje de términos y todo lo que llega a la conclusión, como y está en el denominador, de que y tiene que ser distinto de 0. Si no, estamos en problemas. Ese valor no va a pertenecer al rango. De igual forma como no pertenecía el x igual a 1, porque esta es una función racional desplazada una unidad. Ya vamos a ver eso de los desplazamientos cuando hagamos más ejercicios. A continuación, ustedes ven cómo propone una serie de números para el dominio de x. Obviamente, el 1 que está excluido, el más 1, no tiene que aparecer por acá. Luego empieza con la transcripción de los puntos y sus valores correspondientes, ¿sí? Y empieza a tomar forma la función. Obviamente esta es una hipérbola que se grafica con asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son rectas a donde se iría a acostar la curva, pero nunca va a tocarlas a esas asíntotas. Ustedes, si observan bien, acá tenemos una asíntota en el punto 1, y esta curva se va a ir asentando como si quisiera acostarse en el borde de la regla. Y lo mismo para la rama izquierda. Y también tiene una asíntota horizontal que justamente es y igual a 0. Porque ahí esta recta, si continuaran dibujando, nunca la va a cruzar al eje X. Y lo mismo, esta rama va a ir bajando, pero nunca la va a cruzar al eje X por el lado positivo. Ahí tienen la asíntota horizontal, por eso que la traza con línea de trazo. Y ahí gráfica con esta línea de trazo roja la asíntota vertical en el punto X igual a más 1. ¿Sí? Ahí no hay función. Antes que nada, debo corregir en el minuto 34, segundo 58. Dije rango, tienen que cambiar por intervalo. Ahora vamos a continuar con lo que sería el uso de un potente programa, una herramienta muy útil que viene también como aplicación para celulares, que es el GeoGebra. Esta sería la ventana principal, ¿sí? Es una herramienta que nos sirve para poner expresiones matemáticas, graficar, resolver, calcular. Es muy completa, muy sencilla y muy livianita. Ustedes la pueden descargar a su celular para verificar sus prácticas, para verificar todos los ejercicios que vienen a continuación, porque eso está muy explicado en detalle en el video, que no hace falta que tenga una intervención. El profesor de Matemóvil lo explica con muchísima claridad, con mucha paciencia. Ustedes tienen que transitar los videos que se seleccionaron específicamente para ustedes. Este profesor admirado en todo Sudamérica y en Centroamérica también. Entonces tiene una didáctica única y yo lo que estoy haciendo es simplemente complementar con las actividades y el uso de esta herramienta que es el GeoGebra. Ustedes cuando entren a la aplicación vamos a trabajar en la opción de graficar. Acá abajo, como ustedes ven, tenemos un teclado. Este teclado nos permite poner las expresiones. Las expresiones saldrán acá. Fíjense que tenemos un signo más y hay un cursor donde podemos escribir con el teclado o ir utilizando este mini teclado que tiene ya funciones predefinidas, senoidales, exponenciales, logarítmicas, radical. Tiene para escribir texto, letras griegas y obviamente las variables que son las que vamos a utilizar, X y Y. ¿Sí?
Bueno, veamos cómo se trabaja. Acá tenemos el sistema cartesiano con los ejes. Bueno, primeramente, como este video ustedes lo van a ver en su mayoría en celular, supongo, y para tener una mayor visualización, vamos a entrar a la configuración para cambiar un poco el tamaño de las coordenadas, ¿sí? Y demás detalles. Tamaño de letra vamos a subirlo un poco a 28, más que suficiente. Acá, en este triangulito de círculo, tenemos para cambiar la visualización de los ejes, ¿sí? El tamaño mínimo de X negativo, el X positivo, si se van a mostrar los ejes o no. Fíjense cómo desaparecieron los ejes respecto al eje X, solo dirección positiva, la nominación que tenga, ¿sí? La cuadrícula. Entonces la idea era que ustedes luego vayan incursionando en las opciones. Bien, cuando ustedes hacen clic en entrada, ahí vamos a tener la posibilidad de poner la función. Pongamos la primera función cuadrática, que era, a ver, de la guía, era la función para que la busque, x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este gráfico? Así está, tal cual como está escrito. Vamos a GeoGebra y escriben y igual a x. Fíjense que ya le empieza a salir la función lineal igual a x. En este caso tenemos que elevarlo al cuadrado. Ya toma forma de parábola. ¿Van viendo cómo automáticamente va armando la respuesta, la representación gráfica? Como dice más 1, esta parábola se va a desplazar una unidad para arriba. ¿Lo ven? Si fuera más 5, se hubiera desplazado para 5 unidades arriba. Si hubiera sido, en vez de más 1, un menos 4, la tenemos desplazada hacia la parte inferior, 4 unidades. ¿Está bien? Si la quieren dejar, ya la tienen. Esta parte se llama vértice de la parábola. ¿Sí? Ese es el vértice de la parábola. Si ustedes quieren definir el punto por donde está, ahí nos da las coordenadas 0, menos 4. ¿Sí? Es un punto A que interseca, o sea que se corta, secante es algo que corta, a la función f, corta al eje y en el punto 0, menos 4. ¿Está bien? Vuelven a tomar el cursor, ¿sí? Pueden elegir si quieren trabajar como lápiz para hacer alguna anotación. La tecla deshacer les permite volver atrás en sus errores, o la tecla rehacer para volver a escribir lo que habían deshecho. Bueno, esa sería la primera función. Con eso, haciendo clic en el punto, la ocultan o la presentan. Lo mismo con el punto A. ¿Sí? Si ustedes no necesitan de esa expresión, simplemente la borran. Y ya solamente tenemos la función como nuestra primera opción. Ahí tenemos en el botón derecho tipo de ecuación. Él va calculando la forma canónica, objeto visible, bueno, se pueden renombrar, cómo bautizar la función si ustedes desean. Sí, que es lo mismo que haberlo trabajado acá. Pueden elegir el trazo.
color. ¿Está bien? Si va a tener un sombreado interno, o sea, pueden trabajarla de muchísimas maneras. Y obviamente acá les da el color, está vinculado con el puntito que la señala. Ahora vamos a poner otra expresión cuadrática, ya que estamos trabajando con cuadráticas. Vamos a entrada, vamos a poner y igual a x cuadrado, perdón, vamos a abrir un paréntesis. No tengo el paréntesis acá. X menos 2. Fíjense cómo, ya que estamos como función lineal, primero estaba acá, la X, cruzando por el cruce de la intersección de los ejes. ¿Eh? Eso era como el X menos 0, pero ahora le pongo X menos 2 y la desplaza, es como que la baja la función. Pero en este caso va a ser cuadrática. ¿Sí? Fíjense, lo único que hizo es desplazar el vértice a la derecha. En la otra hacíamos que el término independiente, menos 4, sea el encargado de bajarla o subirla, ¿sí? A la cuadrática simple. En este caso, este que parece un término independiente no lo es, ¿sí? Porque es parte del binomio que está elevado al cuadrado. Si lo tienen a la forma x menos un número al cuadrado, les está dando la idea de que esto se va a desplazar en forma horizontal. Y eso también cabe para otras funciones, ya lo vamos a ir viendo. Ahora, si a esta expresión, esta la dejemos, vamos a hacer otra que sea igual. Y la misma, pero le vamos a restar 3 unidades. ¿Ven? Si ustedes, quizá les da la impresión de que esta función h es un poquito más abierta, que no, es la misma, solo que está desplazada 3 unidades. Si ustedes pudieran bajar esta función, g, se calzaría justo con la función h. Si acá en vez de poner menos 3 hubiésemos puesto más 3, fíjense, ahora da la apariencia de que h es más puntiaguda que g. No, son las mismas, solo que está desplazada 1, 2, 3 unidades hacia arriba. Si acá en vez de poner menos 2 hubiésemos puesto el más 2, más 2 aparece desplazada 2 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba. ¿Sí? Esta la desplaza hacia arriba y esta la desplaza horizontalmente. Ahora, ¿cómo sería una que tenga negativa la parte cuadrática? Veamos. Y igual a menos x cuadrado. Vieron que también cuando pasó la recta, ¿sí? Cambió la pendiente. Ahí ya vamos viendo que es una pendiente negativa. La pendiente que va como una flecha de izquierda a derecha hacia abajo, como que está cayendo, ¿sí? Porque nosotros habitualmente tratamos de leer de izquierda a derecha. Bueno, yendo de izquierda a derecha, vemos que el valor de la función va decreciendo. Acá es más grande, acá vale 11, acá vale 10, acá ya vale 9, 8, va a crecer 0 y después valores negativos, ¿sí? Sigue decreciendo. Eso se llama pendiente decreciente. La otra que teníamos hace rato, cuando esto es positivo, es una pendiente creciente, como una cuesta arriba, ¿sí? Va creciendo la cuesta. Bueno, en nuestro caso vamos a poner menos x al cuadrado. ¿Y qué creen? Saldrá abierta las ramitas hacia abajo. Bueno, ahí vemos
que evidentemente es negativa. ¿Sí? En este caso la denomino P. Y lo mismo, si pusiéramos fuera del cuadrático, como vamos a hacer ahora, un más 5 la va a desplazar hacia arriba 5 unidades. Si hubiera puesto el más 5 dentro del paréntesis con la X dentro del cuadrado, ¿sí? Más 5 me hubiera desplazado la función hacia la izquierda y este 5 la desplaza hacia arriba. Cambiemos el más 5, pongamos menos 5, obviamente lo va a desplazar hacia abajo, 5 unidades. ¿Está bien? Bueno, así ustedes pueden jugar y practicar. Ahora pongamos una raíz cuadrada. Bueno, vamos a y igual raíz, ¿qué pasó acá? De X. Fíjense que tiene que estar dentro del radical. Y era lo que veíamos en la clase. En este caso, el dominio tiene que ser números positivos de X. Porque raíz de menos 4 no existe. Acá está el menos 4. Y no hay nada, ni para arriba ni para abajo. Para abajo tampoco, no está definida. Y para ningún valor de 0 hacia la... el 0 sí está, porque raíz de 0 es 0. Esta función, ven que sigue creciendo, es una función creciente, chicos. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo, añado un menos ahí, ¿qué va a pasar? La va a reflejar hacia abajo. ¿No? La misma función hacia abajo. Porque lo único que hizo el menos es a todos los valores que estaban antes, 2, reflejó, le cambió el signo sobre el eje Y. Vamos a poner las dos. Y igual a raíz de X. Vamos acá un poquito. Ahí tenemos las dos. Raíz de X positiva, la verde, menos raíz de X es la negativa. ¿Sí? Tiene que estar, para que sea función, o una o la otra. ¿Sí? Si fuera una parábola completa, como está ahí, horizontal, inclinada, no es función. ¿Por qué? Porque ustedes, si trazan un punto, mejor dicho una recta, perdón, entre vertical, choca esa recta con dos puntos. ¿Sí? Así que no sería vista de esa manera esto una función. Ahora fíjense, vamos a partir también de una raíz de X, pero dentro del radicando, ¿sí? Vamos a desplazarla 2 unidades. O sea, si ponemos menos 2 se desplaza a la derecha. Si hubiésemos puesto más 2, el desplazamiento es hacia la izquierda. ¿Sí? En la misma gráfica, hagan de cuenta que es un grafiquito solapado y tironean para la izquierda, para la derecha. Ahora, fuera del radicando, ¿sí? Fuera del radicando, ponemos un más 3, ¿qué creen? Subirá 3 unidades. ¿Está bien? Si hubiésemos puesto fuera del radicando, menos 3, distinto hubiera sido. Ahora tenemos menos 3. Menos 33, obviamente se habrá ido muy abajo. ¿Sí?
Fíjense, eso es lo bueno de este programa, que nos permite hacer zoom rápidamente, cambiar de escala, buscar puntos especiales. Ahora les pregunto antes de que lo resuelva, si hubiese puesto un signo menos adelante, ¿qué pasaba? Lo que hacía es invertirlo, ¿no? O sea, reflejarlo, perdón. Ahora, ¿siempre son hacia la derecha estas funciones? No. Veamos un caso. Fíjense, esa es la raíz de x. ¿Y qué pasa si yo le pongo menos x? Ustedes pueden decir, profe, no puede haber un argumento negativo bajo el radical. Claro que no. Pero fíjense que está trabajando sobre valores negativos de x. Supóngase el menos 3. Y con el menos que está acá, este menos no es el menos 3 de acá. El número x es menos 3, menos 3 se hace más 3. Y sí tenemos raíz de 3 que es 1,7. Vamos por el 4, negativo. El número es menos 4. Menos 4 va donde va x, pero hay otra menos adelante. Menos con menos más 4. Raíz de 4, 2. ¿Sí? Y lo mismo. Si externamente le sumamos 2.5. Se elevó 2.5, todos los valores que tenía se suban 2.5. ¿Sí? Vamos de vuelta. La original era esa. ¿Sí? Nos paremos en el punto menos 4, la raíz era 2. Cuando le ponga más 3, este 2 original que tenía se va a sumar 3 y va a dar 5. Fíjense. ¿Ven? Nos vamos al menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. Todo se desplazó 3 unidades, que es lo que está diciendo, más 3 para arriba. Si estuviera dentro del radical, sí se mueve para la izquierda o para la derecha, según corresponda, teniendo en cuenta que hay un menos ahí que nos puede... Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a poner x menos 2. ¿Ven? Cuando era menos, la desplaza a la derecha. Cuando es más, la desplaza a la izquierda. Veamos ahí. Más 2, la movió para la izquierda. ¿Está bien? Acá vamos a verlo mejor. Este era con el menos. ¿Sí? Se fue para la derecha. Y esta se fue para la izquierda. Vamos a volver a duplicar esto. Vamos a trabajar ahora poniendo menos 3. ¿Ven? La bajó. ¿Sí? Aplicamos. Y ahora vamos a poner ahí, fíjense, ¿por qué se deforma? Porque es como si el 3 lo estuviera multiplicando a todo el radical. Y todos los números que tenía acá, en el x más 2 que no está la original, se suma, esta, que estuviera naciendo acá, empieza a multiplicarse y por eso que se hace más levantada. Esta sí es más grande, más abierta, más ensanchada que las otras parábolas. ¿Sí? Acá quería poner el más 3 y acá poner el más 2 para que veamos. Menos aquí más 2, más 3 ya está hecha. Más nos faltaría con menos 3. Esa es la que nos falta. Ahora sí. ¿Sí? Fíjense. Todas tienen los mismos términos, solo que cambian los signos. Más 2, más 3. Acá tenemos más 2, pero menos 3. ¿Sí? La más 2, más 3 es esta. Y la otra es la más 2, está corrida, pero desplazada hacia abajo. Esta está desplazada hacia arriba.
La original de todas estas, por decir así, como original, no es tal cosa, sería esta sin ningún término. Ahí, ¿sí? Está desplazada 2 unidades. Esta sería la original de las que son positivas, de esta y esta. Esta es cuando le sumamos el 3, va para arriba. Cuando le restamos el 3, va para abajo. ¿Sí? Las otras son las que tienen el menos 2. Esta y esta. ¿Sí? La original es lo que estuviera ahí. Ahora, si yo decido poner un signo menos ahí, lo que hace es invertirla sobre el eje horizontal. ¿Lo ven? Bueno, todo esto tienen que practicar ustedes jugando con mucha paciencia. Lo mismo tienen para las otras funciones. Ahí tenemos la racional 1 sobre x. ¿Sí? En el caso, si le sumo al final a toda la expresión un más 4, se nos va para arriba. Si fuera un menos 4, se va para abajo. ¿Ven? Si vamos a borrar estos dos. Vamos a poner 1 sobre x, pero más 2, más 4, pongamos. Se desplazó. Acá está la asíntota. Es como la gráfica quiere acercarse y nunca termina de hacerlo. ¿Sí? Y lo mismo que acá. Esta es la asíntota horizontal en 0. ¿Por qué se fue a 4 negativo la asíntota vertical? Porque acá está desplazada el denominador. No hay que confundir con el desplazamiento vertical. Supongámosle acá, le pongamos 2. ¿Sí? Acá todas las funciones las subimos, la desplazamos hacia arriba. Si hubiera sido un menos 2 era para abajo. Y este se mantiene el desplazamiento horizontal de 4 a la izquierda. Si en vez de eso hubiera sido menos 4, se fue para el otro lado. ¿Lo ven? Bueno, ese es para el caso de la racional. Bueno, acá entramos ya con la exponencial. Fíjense, y igual a e a la x. La x está en el exponente. En las polinómicas la x está en la base y a lo sumo tendrá al cuadrado, a la primera, a la 0, al cubo. En cambio acá x está en el exponente. Y fíjense cómo es esta gráfica que tiene una asíntota horizontal en 0 y luego empieza a subir. Esta es la famosa curva exponencial que tuvimos todo este tiempo con el tema del COVID. Una era más achatada, otras más empinadas. ¿Sí? Vamos a duplicar esta para hacer unas comparaciones. Si acá poníamos 2x, miren cómo se levanta más rápido. ¿Sí? Esto era el famoso aplanamiento de la curva, era tratar de bajarlo. ¿Cómo se podría hacer eso? Y bueno, poniéndole en vez de un 2x, supóngase que pongamos un 0.2x. Ahí está más tranquila en la parte de crecimiento. Todas cruzan por el punto 1. ¿Por qué? Porque ustedes cuando tengan e a la 0 va a dar 1. Acá e a la 0, 1. E a la 2 por 0, 2 por 0, 0. E a la 0, 1. E es el número 2.71, es un número irracional. Número de Neper, número natural también se le dice. ¿Sí? Y funciona de la misma manera. Si ustedes, la función original, digamos esta, la vamos a duplicar. Pero le pongo el menos donde está la x. Fíjense qué es lo que va a pasar. La refleja. Esta verde es el reflejo de la violeta. Esta violeta es e a la x y esta es e a la menos x. Ustedes al ponerle el signo menos en la x, las reflejan en el eje vertical. ¿Sí? Dupliquemos. Veamos ahora qué pasa si pongo menos x. Pero voy a poner un paréntesis. Y acá le voy a desplazar más 5 unidades. ¿Ven? ¿Qué pasó?
menos está fuera el paréntesis. Bien, y a la X la estoy desplazando, le estoy dando un offset, ¿sí? Vamos a decir un delay, un lag, en su terminología de videojuegos. Esto se desplazó, el punto de cruce por 1 se fue 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y sigue con la misma forma, ¿sí?, que tiene esta expresión, la violeta. O la rojita, esta que está acá, la P. Es la misma, solo que está arrastrada para allá, ¿ves? En todo punto tiene 5 unidades de diferencia. Cuenten ahí. Midan si quieren. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. De ahí hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Del cruce por 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Ahora, vamos a la primera. ¿Qué pasa si a esta de la X le pongo un coeficiente al lado de la E? La estoy multiplicando, por ejemplo, 4. A ver, fíjense que aparece esta nueva azul, pero no cruzando por el punto 1, sino que se elevó 4 unidades. ¿Por qué? Porque a todo lo que era la original, ¿sí?, empezamos, esta era la violeta, era la original, a multiplicarle por 4, todo lo que tenía. Acá era 1, por 4 quedaba 4. Acá era 2,7 por 4, más o menos va a dar ese número. Algo de 12. 2,7 por 4, un poquito menos de 12 que está ahí, ¿ves? Ese es el punto en realidad. Bueno, no lo vamos a observar ustedes bien en el celular, pero haciendo el zoom vemos que nos llega al 12. Entonces, cuando ustedes ponen un coeficiente a toda la función, que en este caso sería, por decir, la función básica más simple de la exponencial, lo que hacen es darle una elevación mayor, ¿sí? Ahora, en vez de poner 4, hubiera puesto 0.4. Quisiera que veamos qué es lo que sucede. 0.4. Ahí la tienen. ¿Por qué ese chico se achanchó tanto? Y bueno, porque la estaba multiplicando por un coeficiente que es menor que 1, entonces tiende a bajar el valor, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que sucede. Incluso el cruce también pasó de 1 por 0,4 a 0.4, ¿sí? Se hizo más bajita. Bueno, para finalizar, y ya se despide de ustedes el profe Arciénega, quedaba la función senoidal. ¿Cómo tendríamos que editarla? En este caso vamos acá a las funciones predefinidas, seno de X. Vamos acá. ¿Sí? Y ahí vamos viendo cómo es la ondulación. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué parámetros se puede tocar? Bueno, primero, se puede poner un coeficiente. Supongamos que pongamos 4, va a ser 4 veces más grande, ¿sí? Cuando no estaba, era solamente 1 o menos 1 los picos máximos. Esta es una señal periódica porque se repite con cierta periodicidad, ¿sí? Entonces, si ponemos 8, va a ser mucho más elevada. Si ponemos menos 8, van a observar que cambia la fase. Acá en la de 8 subía, vamos a duplicarlo. A ver. Ahí observamos las dos, ¿sí? Una arranca en positivo, que es la 8 seno de x, y la menos 8 seno de x arranca en negativo. El menos lo único que hace es reflejar sobre el eje x, refleja lo que estaba acá valiendo 8 pasa a ser menos 8, lo que valía 4 pasa a valer menos 4, ¿sí? Lo que valía 0 y sigue siendo 0, por eso que son los cruces, se llaman cruces por 0. Esto lo van a ver en electrotecnia, cuando vean con mucho más detalle funciones
senoidales que representan las líneas trifásicas, solo que hay desfasajes ahí. Bueno, eso es para después. Ustedes tienen que conocer esta función y qué cambia. ¿Qué más se puede cambiar esta función? Veamos. Podemos cambiarle el valor de la frecuencia. Ahí estamos con una frecuencia 1. Si ponemos una frecuencia 4 va a aparecer mucho más apretujada. O sea, ¿qué pasó? Cambió la frecuencia, o sea, empieza a oscilar con mucha más rapidez. En un mismo tiempo, la azul hace medio ciclo, esta ya hizo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, la función tiene una frecuencia mucho mayor, su periodo es más breve. En lo que es un cuarto de ciclo de esta, ella ya determina hacer un ciclo entero. Un ciclo es de un punto desde que comienza una nueva figurita, por decirlo así, un nuevo periodo de la función. ¿Sí? Si decidimos analizar desde el cero, acá es medio ciclo, acá el otro medio ciclo negativo, y acá ya estamos en condiciones de volver a decir que se repite la señal. Si esto lo recortáramos y lo trajéramos para acá, se superpone. ¿Sí? Del punto que se mide de acá hasta acá es un periodo. También se puede comenzar a medir de acá hasta acá, no hay ninguna razón que objete. ¿Sí? Y la distancia desde este punto máximo hasta este otro punto máximo es la misma que si hubiera medido desde el cruce por cero al otro cruce por cero. ¿Está bien? Bueno, esas son las consideraciones para la función seno. La función coseno es similar, ¿sí? Solo que tiene un desplazamiento, un desfasaje de 90 grados. Y acá lo vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Hagamos una que sea igual de 8 de amplitud. La amplitud es el término, el coeficiente que está. Ahí está. Y ahí vemos nosotros, ¿sí? La diferencia se persigue una a la otra, ¿no? Bueno, ese es el coseno. Cuando está en 0, el coseno 1 es máximo. Multiplicado por 8 nos da el 8. ¿Sí? En cambio, la seno del ángulo 0 es 0. ¿Está bien? Cuando llega, en este caso está en pi sobre 2, pues ya le di el apunte en la clase que vimos. Sistema de medición de ángulo. Por eso que acá no está apareciendo 90 grados, no. Está apareciendo directamente en valores radianes. 1.4 es 90 grados más o menos. ¿Sí? 3.14, por eso ven ahí, 3 puntos y un poquito más, 1 es 90 grados, 180, perdón. 3.14 sobre 2 da más o menos 1.46 por ahí. Ese sería el valor de 90 grados. Entonces ya tienen que saber hacer la conversión porque eso es tema recontravisto. No vimos la función lineal porque ya la saben, ¿no? De séptimo grado vienen viendo esa función. Pero igual pueden usarla para terminar de afianzar sus conocimientos acá con GeoGebra. Es de descarga gratuita, no pesa mucho, así que les recomiendo que lo usen. Bueno, chicos, se despide el profesor Arciénega y espero que puedan darle mucho valor y utilidad a este video y obviamente a todos los otros del profesor de Matemóvil. Muchas gracias por su tiempo.